Ayer veía a Cristina Fernández de Kirchner en el Centro Cultural Kirchner hablando, y la verdad es que me reconfortó saber que al fin alguien habla de política, de una política que a mí me interesa, porque quiero sumar desde una perspectiva que es la de una verdad relativa que suma a otras, ¿no? Entonces, al fin alguien habla de política, de la política que a mí me interesa, a mí me contiene, me incumbe, lo que Cristina Kirchner ayer planteó desde el Centro Cultural, en esto que era la apertura de Eurolat. Tengo algunos audios para compartir con ustedes. Hay uno, antes de que lo pongamos, quería hacer una breve introducción, y que tiene que ver con dónde está el poder, ¿no? Y muchos hacen una lectura que no es incorrecta sobre que Cristina dijo tal o cual cosa en función de la coyuntura. Pero es verdad, y lo escuchábamos hace un rato a Nico, hay cosas que las viene planteando desde siempre. Lo que pasa es que uno es uno y su circunstancia, ¿no? Entonces hay algo que si uno es coherente, más o menos lo va repitiendo en el tiempo, pero también es cierto que las circunstancias van variando. Entonces el significado del mensaje va cambiando con esas circunstancias, ¿no? Y es curioso y es raro porque obviamente muchas de las cosas que se dijeron se pueden leer en clave de el conflicto que hoy atraviesa la coalición de gobierno, pero también es cierto que es más profundo. Yo creo que es más profundo. Yo creo que Cristina le da a la política, y por eso decía que es la que a mí me contiene o me incumbe, la perspectiva que ella le impone, un poquito más trascendente. La política es mucho más que eso que sucede entre elección y elección, mucho más que la rosca, mucho más que los contratos. Todo eso forma parte, claro que sí, pero no es solamente eso, o no se puede agotar en eso la política. La política es una reflexión sobre el Estado, sobre los poderes fácticos, sobre cuáles son las herramientas posibles de transformación, cuáles son las alianzas, cómo se acumula fuerza para que el país cambie en un sentido o en otro. Eso es la política también. La política es tratar también de encontrar algún tipo de salida a esos planteos que muchas veces son dilemáticos, es decir, no tienen una solución favorable. No son todas buenas noticias. A veces hay que comunicar malas noticias, y a veces hay que hacer de una mala noticia una buena noticia. Digo, todo eso también tiene que ver con este arte hoy tan acosado, porque en realidad cuando se acosa a Cristina, cuando se la ataca a Cristina, se acosa a la política en un amplio sentido, y ahí sí voy a poner un matiz que es, bueno, pero también a una política, y no me refiero a la persona, sino a una mirada ideológica en particular. Si Cristina hubiera ido a este congreso, a esta apertura de este evento, y hubiera dicho las 3 o 4 cosas que habitualmente dicen los políticos sin brillo, los políticos grises, que también hay muchos, muy probablemente esto hubiera sido un voto epígrafe, una mera mención, un hecho más irrelevante y alejado de la vida de las personas, ¿no? Como suele ocurrir, muchos de los actos institucionales, desgraciadamente, van perdiendo su esencia. Si uno lee la letra del himno, por ejemplo, y recuerda cómo lo cantamos en la escuela, se va a dar cuenta de lo que hablo, ¿no? La institución se va comiendo el sentido de la narración, ¿no? La épica que tiene tal o cual cosa. La política no es un asunto frío, o no debería serlo, ¿no? La política tiene que representar intereses que muchas veces son contradictorios, y buscar algún tipo de conciliación o romper cuando esas conciliaciones llevan a tener un peor país. Todo eso es la política, y todo eso es la política pensada desde un lugar y no desde cualquiera. El lugar que sirva para cambiar las cosas, porque también hay otras políticas que se hay. Las políticas que en la Argentina tenemos de más, tenemos de mucho, como diría tenemos muchísima política conservadora, en exceso, diría yo, porque es política conservadora el fiscalismo posibilista, es política conservadora los que se asustan y dicen, no, ¿cómo nos vamos a meter? ¿Cómo vamos a tratar de expropiar esto, aquello, lo otro? Tenemos demasiada política conservadora.
Necesitamos políticas o políticos que se animen a ir un poquito más lejos. Veíamos la mesa el otro día de la CGT con el señor Funes de Rioja, de la UIA, y nos vamos a dar cuenta de lo que hablo. Tuvo que ir Cristina y Massa, tuvieron que dar un aumento a los empleados legislativos, porque si dejas a los sindicalistas y a los empresarios en Argentina, se ponen de acuerdo para traicionar a quienes son los que trabajan y generan la riqueza del país, trabajadores y trabajadoras. Esa es la política conservadora. Hay que siempre tratar de correr un poquito el límite de lo posible, porque muchos dicen, queremos un país mejor. Bueno, para tener un país mejor el que tenés, todos los días tenés que correr un poquito el límite de lo posible. Y si no haces eso, contribuís a que el país sea como es, injusto y desigual. ¿Sí? Y si pudiendo extender un poco más ese límite, no lo haces, sos un conservador. Eso hay que saberlo, ¿no? Porque, al fin de cuentas, si no todos pensamos que toda la política es lo mismo, que todos los políticos son iguales. No son ni lo mismo, ni son iguales. Y un político de verdad es alguien que te dice una cosa como esta. Audio 8, dale. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, a ver, estamos en presencia de una frase que Cristina ha dicho muchas veces, pero que le cuenta al pueblo, de cara al pueblo, cuenta esto, que no la deja o no lo deja a ella o a quien sea el presidente en un gran lugar. Dice, miren, yo la verdad que ustedes me dan a mí, me ungen como presidente, como jefe de Estado, presidenta, y la verdad es que el poder que yo tengo es un poder relativo. No es un poder absoluto. Poder absoluto tenían los monarcas, los reyes, o en el capitalismo, como vemos, en algunas sociedades, el mercado. Salvo si lo regulás. Pero si no lo regulás, el absolutismo es del mercado. La democracia, por esencia, no es absolutista. Y el poder que tiene un mandatario popular en el marco de una democracia es un poder relativo. ¿Por qué? Porque es verdad que está en la cima del Ejecutivo, que es uno apenas de los tres poderes del Estado. Pero también es cierto que tenés corporaciones, que tenés medios de comunicación, que tenés en el marco del lawfare una Corte Suprema que te la manejan desde una embajada. O sea, vos no sos el dueño de esas cosas. Y esas cosas inciden, influyen. Y esas cosas votan todos los días. Un amparo. Yo soy el Poder Judicial y dicto un amparo que beneficia a un sector opulento en contra de la mayoría de la sociedad. ¿Sí? Es decir, dicto una resolución que conserva el privilegio de un sector en contra de los derechos de las mayorías. Y yo estoy votando en ese momento. Estoy haciendo que se tome una decisión. Y esa decisión va en contra, por ejemplo, la mayoría de las veces, de lo que ha sido una votación democrática. Y ahí es donde uno dice, bueno, eso es poder. El poder es, esencialmente, poder hacer o deshacer las cosas. Y un presidente puede hacer o deshacer en una parte. El presidente sabe que cada 4 años tiene que rendir examen. Si lo hizo bien, será reelegido. Si lo hizo mal, votarán a otro. Y tiene que estar todos los días de su vida pensando ese momento. Desde el día que asume, cada día que va pasando, tiene un poquito menos de respaldo. ¿Por qué? Porque no todo sale bien. Porque te puede agarrar una pandemia en el camino. Porque además de la pandemia después te puede agarrar una guerra. Porque la verdad es que la vida te sorprende semana a semana, día a día, con diferentes cosas. Y la vida de un presidente no debe ser muy distinta a la mayoría de nosotros. Con lo cual, creo que Cristina en esto lo primero que hace es que recupera honestamente,
la capacidad que tiene un político, una política, de hablar a su pueblo y decirle algo que es cierto. Después, si a vos te gusta escucharlo, no te gusta escucharlo, bueno, es otra cosa. Y creo que Cristina, cuando dice esto, lo que está planteando es que no hay una democracia de verdad. La democracia también es un montaje. Y la verdad que esos grupos de poder, los poderes fácticos, lo que quieren es que sea un montaje resumido o reducido a una cuestión electiva, donde aparezcan urnas, fiscales, que yo, cada tanto tiempo, pero que en el día a día sigan gobernando los otros. Y ella dice, esto es lo que ocurre. Y yo me planteo, ¿estamos dispuestos a cambiarlo eso? ¿Queremos que sea de otra manera? ¿Queremos que la democracia sea más que un día en el que vuelan urnas de acá para allá? ¿Pretendemos que haya una democratización de la economía, de las decisiones de la economía, de las decisiones que se toman en materia de cómo vivimos nuestro día a día en un país como el nuestro? Interesante, no me cabe duda. Y bueno, viendo de Cristina tampoco me sorprende mucho. Vamos al otro audio, dale. Si vivimos en un mundo cada vez más desigual, la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente esa desigualdad. Pero creo que siempre, soy muy creyente, y siempre creo que aún en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan. Y me acuerdo que en aquella oportunidad en el Parlamento Europeo planteé lo que había sido en un trayecto histórico la evolución del estado de bienestar que había tenido precisamente en Europa a un gran protagonista, con la irrupción del neoliberalismo, allá con la caída del muro de Berlín. Y sostuve y sigo sosteniendo que ambas construcciones, el estado del bienestar y el neoliberalismo, son construcciones políticas, no son proyectos ni modelos económicos. Bueno, esto también tiene que ver con un papel indelegable que tiene la política o el político, que es ejercer un rol pedagógico, explicar estas cuestiones. Y cuando ella dice que tal sistema o el otro son construcciones políticas, quiere decir que no llueven, o sea, no es una cuestión meteorológica, que las cosas no son como son porque son así, están de un modo o están de otro en función de las fuerzas que operan para que eso ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? No es una religión. La política no es una religión. Un modelo económico no es una religión. Todo tiene que ver, o mejor dicho, todo es producto de la acción humana, ¿sí? Y la acción humana a veces lleva las cosas hacia un lugar o a veces hacia otro. Lo que impera en el mundo hoy, y Cristina era lo que estaba remarcando, es una construcción, que en este caso es una construcción de los mercados, ¿no? Y me parece que esa construcción de los mercados, o lo que se llama liberalismo, que poco tiene que ver de liberalismo, porque la verdad que te deja poco margen de libertad para llegar a fin de mes, que te deja poco margen de libertad para vestirte con lo que querés, te deja poco margen de libertad para viajar a donde se te ocurra. Digo, el liberalismo terminó siendo capturado por los mercados, un gran engaño. Es la libertad de no poder. Una libertad donde no podés es libertad. Bueno, por eso decía, la política o el político tiene un rol pedagógico. Cristina, en este caso, planteó que el estado de bienestar en su momento fue una construcción política, que fue un estado interviniendo fuertemente y garantizando derechos humanos básicos. ¿Por qué? Y porque Estados Unidos, pero fundamentalmente Europa, querían poner un límite al avance del comunismo. Entonces, no podían seguir siendo un capitalismo desaforado de acumulación donde la gran mayoría se quedaba sin derechos, como ocurre ahora. Por eso construyeron el estado de bienestar. El estado de bienestar fue la gran herramienta que utilizó Occidente para derrotar a la Unión Soviética, porque ese estado de bienestar garantizaba muchas de las cosas que el socialismo decía que quería garantizar, pero con estándares de libertad que quizás se desconocían al otro lado de la cortina de hierro, o al otro lado del muro, como se decía. Caída la Unión Soviética, el estado de bienestar pierde sentido. Y lo que aparecen son los Reaganomics, lo que aparece son, en realidad, los sectores tallando fuerte que reponen una idea bastante salvaje de lo que tiene que ser el capitalismo, que finalmente decanta en lo que hoy tenemos. Esto que tenemos hoy, esta hiperconcentración de la riqueza, tiene que ver con esa caída también, ¿sí? Tiene que ver con la caída del estado de bienestar y tiene que ver con que el capitalismo dejó de invertir en un modelo de esas características porque ya no le hace falta.
porque la amenaza del comunismo, tal como estaba dada, no existe. Andás a ver qué es lo que ocurre de ahora en más, con Rusia, con China, con India. Andás a ver lo que vaya a ocurrir en el mundo de lo que viene. Pero claramente, hoy nuevamente, digamos, se pone en discusión si ese modelo o ese estado de bienestar no tiene que tener características permanentes para garantizar ya no que la gente pueda acceder a tal o cual derecho, o ya no para que avance el comunismo, no, sino en realidad para mantener la estabilidad del sistema a escala global. Es decir, si los estados no tienen que tener el poder suficiente para acotar la voracidad de los mercados, para limitar la ultraconcentración económica, y con eso garantizar que el sistema global sea más estable, porque si no, en esta inestabilidad y en este estado de incertidumbre, la gente no solamente la pasa mal, sino que se incrementa fuertemente la pobreza, la vulneración de derechos, bueno, todo lo que nosotros vemos, la guerra, la violencia, todo lo que nosotros vemos en este tiempo. Bueno, último audio de Cristina, de los que yo, muy relativamente, digamos, de lo que vi, me pareció que era interesante de destacar, de lo mucho que dijo, y la verdad es que a mí me pareció que alguien tenía que volver a hablar de política. Dale. Creo entonces que la gran discusión que se va a dar es si este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Esto es la clave, me parece, para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad. ¿Quién mejor que ella para decir esto? Lo acaba de rubricar de un modo fantástico, y a mí me gusta que haya alguien que todavía pueda enunciar de este modo. Y ¿saben qué? Yo sé que no estoy solo, yo sé que son un montón de personas que piensan igual. Porque si alguien no pudiera enunciar esto que ocurre, si no lo pudiera traducir, poner en palabras, estaríamos en un problema mucho mayor. La mayoría de la política se ha quedado sin voz porque ha dejado que por ella hablen los mercados. No es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. En Cristina habla la política, y cuando Cristina defiende al Estado, no es que está defendiendo a los empleados públicos porque son empleados públicos, o está defendiendo al Estado porque es el gasto. Todo este paradigma tecnocrático que retornó de la mano de ciertos personajes que van a la televisión y que hablan de economía como si la economía fuera una ciencia atmosférica. No es así. La economía es, para mi modo de ver, una parte importantísima de la vida de las personas, pero cuidado, porque por encima de la economía está la política. Está la política, y la política es preguntarnos como polis, como pueblo, hacia dónde queremos que vaya el país. Y en función de saber hacia dónde queremos que va el país, entonces diseñamos una política económica. Pero la economía, que no se subordina a la política, es otra forma de política, la política de la derecha. Cuando viene alguien y te dice, lo más importante es el déficit cero, desconfiale. No porque haya que tener déficit permanente, no porque haya que ser fanático del déficit, no porque... Espere. Pasamos una pandemia, estamos en medio de una guerra. Quizá este no sea el mejor momento de ahorrar. Quizá los momentos para ahorrar y para sanear y para equilibrar las cuentas sean otros donde haya mayor estabilidad, ¿no? Es como el gobierno durante la pandemia, ¿no? Que sacó el ATP, sacó el IFE, y alguien dirá, qué barbaridad, se aumentó el gasto. Bueno, había que hacerlo, si no la gente se nos moría de hambre, ¿no? Hay momentos donde las decisiones que se toman y se deben imponer a otras tienen que ver con la urgencia, con la emergencia, y vivimos en una sociedad en emergencia. Por lo tanto, como siempre, y como este es un gobierno nacional y popular, lo que prima tiene que ser garantizar en el aquí y en el ahora la calidad de vida de la gente, porque ese es el mandato. Y la economía se tiene que subordinar a la política. En ese caso,
Por supuesto, con algunas reglas que son elementales, nadie está discutiendo las matemáticas, pero no hay un ministro de matemáticas. Sí hay presidentes, sí hay presidentas, y ministros que se subordinan a esos presidentes. Los ministros, es decir, el presidente o la presidenta, y el presidente o la presidenta las elige el pueblo, ¿no? Entonces, en ese orden y en esa jerarquía uno verá qué es lo más importante para resolver. Por suerte, alguien volvió a hablar de política después de tener tantas semanas una hegemonía, digamos, temática o de agenda, donde lo más importante o lo único relevante parecía ser los números. Y los números son importantes, pero siempre lo más importante es la gente.